la guía del Señor, he podido escribir 34 libros de muchos temas de la vida de la iglesia. Y como 5 o 6 de estos han sido dedicados a la oración, a la guerra espiritual, a la intercesión. Y producto de esto es que no me es sencillo hablarle en pocos minutos de un gran todo. Así que voy a tratar de dejar en su espíritu lo que pude percibir que es necesario dejar mientras me reuní con los pastores y mientras pude sentir lo que estaba sucediendo en la alabanza y la adoración tan poderosa que está fluyendo aquí. No es usual, no es común lo que está pasando entre ustedes. No en todo lugar se alaba y se adora de esta forma, con tan fervor, con tal pasión, con tal hambre. Y creo que la Biblia misma lo dice, que los hambrientos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Y Dios va a llenar su corazón. Yo haré 2 o 3 cosas antes de salir de aquí. Tenemos que estar para un congreso grande en Tijuana. Mañana saldré muy temprano en el avión y entonces debo salir en unos minutos, no en unos minutos ahorita, sino en un momento. Los dejaremos a ustedes bajo la palabra y Dios guiará el final. Así que no podré darle todos los versos que quisiera, no podré ir directamente a muchos pasajes para poder darles una idea completa de algunas cosas. Pero si usted puede anotar, o más que anotar, retenerlo, esto le va a ayudar de lo que voy a compartir con usted. Así que voy a decirle como 20 cosas, 20 cosas diferentes. Así que usted trate de retenerlas en su espíritu. No le voy a dar mucho tiempo para aplaudir, gritar, saltar, para ahorrar el tiempo. Amén. Así que vamos a hacer labor de maestro en este momento. Quiero que usted abra conmigo la escritura y usted vaya conmigo al libro del Génesis. Génesis, en su capítulo número 9, tenemos un punto de partida muy impresionante. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Verso 18 del capítulo 9 del Génesis dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos, será a sus hermanos. Guarde este versículo aquí, y ahí va la primera cosa que usted necesita saber hoy. Primero, en el Antiguo Testamento hubo 3 oficios a través de los cuales fue edificada toda cultura. A través de 3 oficios fue levantada toda nación. Y podemos ver que operaba una triple unción en estos 3 oficios. Especialmente lo vemos en la nación israelita. Cuando hablo de unción, hablo de una autoridad.
venga de donde venga. En el caso nuestro, cuando hablamos de unción, nosotros entendemos que la unción viene de arriba del cielo, de parte de Dios, amén. Y es la autorización de Dios. Cuando llama a alguien, lo envía, le entrega autoridad, lo capacita, le da su equipo. Alguna vez escribí un libro que se llama La unción delegada y tiene que ver precisamente con la dotación del poder, los dones, el equipo, el llamado. Dios al que llama, aleluya, le entrega no solo autoridad, representatividad, sino le da los dones y la habilidad para ejercer esta autoridad. Unción está relacionado con autorización, con llamado, con envío, con dones. Y estos tres oficios fueron manifiestos en la nación judía elegida por Dios: el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. Interaccionaban los tres. El oficio del gobernante tenía que ver con el ejercer gobierno, autoridad, dominio, y era de alguna forma el líder militar, el guerrero, el que iba al frente de la batalla. Difícilmente encuentras un rey que no fuera al frente de la batalla, que no empuñara la espada. Teníamos el sacerdote, que era el mediador, era el que, en el caso de Israel, era el mediador entre Dios y los hombres, era el intercesor. Y el profeta, que era el navi, el vocero, el vidente, el que veía la palabra de Dios y la comunicaba, era el hombre que estaba en la presencia y lo hablaba. Bueno, Satanás tenía también su copia. Y el diablo tenía profetas, tenía sacerdotes y tenía sus gobernantes. Ahora, si nos devolvemos un poco en el libro sagrado y vamos al Génesis, de ahí en adelante nos damos cuenta que aún antes de Israel esta triple unción estaba operando. A veces estaba presente en un mismo hombre las tres tipos de unción: la unción del gobernante, la unción del sacerdocio, la unción profética. Estaban a veces en un mismo hombre operando las tres. Usted nota, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo esta unción operaba. Los patriarcas eran no solamente el gobernante, el dirigente de su núcleo familiar, eran a la vez el sacerdote, el mediador. Ellos oficiaban las ofrendas delante del Señor y también eran el vocero, el profeta. Tenemos un Jacob, tenemos un Noé, tenemos un Abraham, que eran patriarcas, eran sacerdotes, profetas en el sentido familiar. Pero sobre todo lo vemos muy manifiesto cuando Israel es constituida como nación y vemos a un Moisés, que es el gobernante, el juez máximo de Israel, es el profeta por excelencia y a la vez es el sacerdote directo con Dios, que introduce a Israel en un sacerdocio levítico, arónico. Tenemos a Samuel, que es el último juez, el gobernante, es el profeta de Dios y es el sacerdote de Dios. Tenemos a David en otro orden de sacerdocio, que es el rey de Israel, es el profeta por excelencia y es un sacerdote que introduce a Israel en una dimensión distinta de adoración en la presencia del Señor. Y Jesús, que es nuestro gran personaje de la Biblia, es el rey de reyes, señor de señores, es el sumo sacerdote de nuestra fe, aleluya, y es el profeta, es la palabra encarnada, el verbo de Dios, amén, es el profeta por excelencia. La iglesia ha recibido esa triple unción manifiesta de muchas formas. Pero lo que quiero llamar la atención es que las culturas comenzaron a ser edificadas a través de este tipo de oficios que estaban interrelacionados. El rey no se movía si no tenía el consejo del profeta, y el sacerdote actuaba y mediaba en favor de un pueblo en base a la revelación que traía el profeta, y el rey dependía de ambos. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con que hay algo importantísimo en las culturas de los pueblos. Y yo quiero marcarle un punto de partida aquí. Solo quiero que retenga esto de los tres oficios, porque va a ser muy importante para nosotros, y quiero tratar de ir lo más rápido que pueda. Aquí tenemos un pasaje que yo he leído con usted, en el cual Noé ha plantado una viña, ha pasado el diluvio. Dios, desde la caída del hombre en el Edén, ha visto cómo ha evolucionado la maldad en el corazón del ser humano, cómo desde que Adán cae y el diablo arrebata el gobierno de las naciones, porque Adán fue puesto como un regente, como un gobernante de las naciones del mundo. El diablo lo tienta, lo hace caer y arrebata el dominio de las naciones. Entonces
Aquí nos damos cuenta de que el hombre evoluciona en perversidad, en maldad. La llave que figurativamente el diablo toma del hombre es la que abre los cielos para una invasión demoníaca. Hay una demonización del planeta. Cuando Dios creó los ángeles y los arcángeles, creó un ser angélico extraordinario que es el querubín llamado Lucero, que en su rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles caídos, y los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, habiéndolos contratado previamente, según el libro de Ezequiel, que nos dice en el capítulo 28, por la multitud de tus contrataciones pecaste. Estableció una serie de contratos, como lo hacen los políticos en nuestras naciones, en donde negocian con la gente dinero por una posición. Satán negoció posición para buscar de ellos ser sus adeptos en la rebelión contra Dios, porque él dijo: y seré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de Dios. Estos ángeles fueron arrastrados en su rebelión, y cuando el hombre que tenía la autoridad, recuerde que Dios le dijo que lo había puesto para sojuzgar la tierra, ejercer autoridad y dominio. Cuando el hombre cae, la tierra se demoniza. Los ángeles de alto y bajo rango toman posesión de los territorios, y el diablo, sabiendo que no es Dios, que no es omnipresente, él tiene que planificar estratégicamente cómo controlar los territorios. Usted tiene un Dios que es omnipresente, alabado sea Dios. Él está en todas partes a la misma vez. La confianza es que yo estoy ahora aquí y Él está cuidando mi familia allá, porque Él está presente en todo lugar. Pero Satanás no está presente en todo lugar. Él necesita representatividad para controlar el territorio. Él no es Dios, no es omnipresente. Se mueve rápidamente con su poder angélico, pero no es omnipresente, no está en todo lugar a la misma vez. Y para poder controlar el mundo tuvo que subdividirlo territorialmente. Y lo dividió en territorios, y a estos territorios nosotros, extrayendo de las páginas de la palabra, le hemos puesto principados. Son territorios. Él es el príncipe de este mundo, dijo Jesús. Y él estableció ángeles de alto rango que, habiéndose contratado, les tuvo que entregar su cuota de dominio y poder, y los estableció sobre territorios para dominar la tierra. Primera cosa. Segunda, esa demonización trajo que el hombre se desbandara en su pecado. Romanos 1, Pablo dice que los hombres se extraviaron en su pecado, no adoraron a Dios por ser Dios, sino adoraron criaturas. Comenzaron a adorar las estrellas, el sol, la luna, y esto provocó que fueran entregados por Dios a su extravío y a su pecado, y entraron en pecados de tipo sexual, incesto, homosexualidad, lesbianismo. Las aberraciones sexuales más terribles las practicaron los primeros hombres. Lo que hoy vemos no es lo nuevo, eso es repetición de las cosas antiguas, y aún eran más perversos en el pasado. Tanto que Dios dijo: el hombre, la vida del hombre es maldad, por eso voy a barrerlo de la faz de la tierra, y envía el diluvio. Ahora, cuando el diluvio viene, Dios encuentra en Noé un hombre justo, y cuando ve que Noé es un hombre justo, con él arropa, envuelve, trae cobertura sobre toda su familia. Ahora note que la familia de Noé tenía no solo a sus familiares de su sangre, sino a los que se habían hecho familiares por parentesco. En otras palabras, había una mezcla de naturalezas, había una mezcla de formas de vida. Lo que barrió de la tierra lo traían algunos dentro, por lo tanto estaban inclinados a lo perverso. Y dice la palabra que después del diluvio, Noé plantó una viña, tomó del fruto de la uva, tomó del fruto de esta vid y se embriagó. La condición climática del mundo era muy distinta en los primeros años, y ese hombre se le fue el vino a la cabeza, se embriagó. Y lo que usted tiene y yo tengo en la Biblia no le dice todo lo que pasó. Lo que dice es que simplemente Noé se embriagó, y seguramente uno piensa en la borrachera que él se pegó, las ropas volaron, y por lo tanto uno de sus hijos lo vio desnudo y fue y lo contó como un chismoso a sus hermanos, y por causa de eso su padre le lanzó la maldición más violenta y más terrible de la tierra. No es congruente, no va. Y es que no nos dijeron todo lo que está escrito o lo que sucedió,
sino que para poder entrar en estos terrenos tienes que irte a los textos originales, y ahí te encuentras con que ver la desnudez y palabras que nos suenan a nosotros muy diferentes a lo que fueron escritas con intención de revelarte lo que sucedió. Y ahí lo que pasó es que Noé, en su embriaguez, recibió la perversidad de su hijo y de su nieto Cam. Y estos individuos, según la historia y el texto que es respaldado por muchos comentaristas, lo que sucedió es que ellos violaron a su padre y violaron a su abuelo bajo un acto de homosexualidad, de corrupción. Y además de que lo hicieron, salieron a donde sus otros hermanos y lo proclamaron como la gran cosa. ¿Sabe usted que si hay algo horrendo es cuando un hombre anda hablando de las cosas que hizo a una mujer? ¿Sabe usted si es perverso cuando los hombres denuncian los pecados? Cuánto más que estos se jactaran de haber violado a su padre y a su abuelo. Sus hermanos sintieron vergüenza y entraron para cubrir la desnudez. Ahora note una palabra que es bien distinta, bien, tiene algo allí, y dice: y viendo Noé lo que había hecho su hijo menor, no lo que dijo, sino lo que le hizo, entonces como profeta lanzó la maldición más violenta que hay en la Biblia para pueblo alguno. Dijo: maldito sea Canaán, será esclavo de sus hermanos, siervo de sus hermanos. Y desde ese día en adelante todos los descendientes en aquella línea sanguínea han sido los esclavos hasta el día de hoy, los pueblos que han estado bajo la obra más miserable de pobreza, de miseria en el mundo entero. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es importante para usted y no tengo todo el tiempo para decírselo. Simplemente lo que quiero establecer es un principio importante que lo dejará a usted bien inquieto esta noche. Simplemente este Cam tiene varios hijos, o sea, él recibe la maldición. Y en los tiempos antiguos las bendiciones y maldiciones se heredaban y se hablaban, eran habladas, trascendía a través de padres a hijos. Y este Cam tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Cus, el otro Canaán. Y Cus vino a ser el padre de otro hombre llamado Nimrod. Eso significa que desde su padre Cam, Cus y Nimrod sabían que ellos estaban desheredados, estaban bajo la maldición de Dios. Y esto trajo en ellos un odio y un rencor a Dios, al punto que Cus es conocido en la historia como el rebelde. Y su hijo igualmente Nimrod es el rebelde. Cus es el originador de Babilonia y Nimrod es el edificador de Babilonia. Por lo tanto, la semilla que hay en ellos es de rebelión total, abierta a Dios. Y cuando usted lee aquí la palabra conmigo, en el capítulo 9, si usted va, no tengo el tiempo para decirle a dónde fue uno y dónde pobló el otro, pero en el verso 6 dice: los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, y habla de todas las ciudades que él edificó. Ahora, lo importante aquí de saber es que este hombre llamado Cus es el que origina Babilonia y Nimrod es el edificador, ese es su hijo. Pero además de eso dice que Nimrod es el primer poderoso en la tierra y delante de Jehová, y se decía como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pareciera que era un hombre que gozaba de la gracia, gozaba de la bendición de Dios, era un poderoso delante de Jehová. Pero el texto original no dice eso, sino que este hombre era un opositor y era un cazador, pero no solo de fieras, sino era un cazador de hombres.
Era algo así como el primer tirano que se levantó sobre la tierra, y su meta era alcanzar a los hombres, era protegerlos de las fieras del campo, trazando edificaciones y murallas, pero a la vez él se enseñoreaba de las almas de los hombres. Por lo tanto, Nimrod, a través de su padre Cus, que lo ve como un héroe, es el hombre que recibe en la tierra el primer nombramiento de Dios. Él es deidificado y es levantado a la condición de Dios, y se le llama el Dios de las fortificaciones, se le conoce como el toro alado, y para que usted sepa un poquito más rápidamente, se le conoce en la Biblia como Baal. Por lo tanto, su influencia está marcada a lo largo y ancho de la palabra, y todas las culturas, la griega, la romana, la germana y la mexicana y la de Costa Rica, la del mundo, en todas esas culturas son marcadas allí, porque antes de esos hombres, los demás habían sido pasados por las aguas, habían sido ahogados, y todo lo que sale de allí al mundo es para poblar las naciones. Los otros hijos de Noé, Sem, es el padre de los israelitas y de todos los enemigos de Israel que dicen que Abraham es su padre, porque Abraham era semita. Jafet se fue a poblar la zona allá de parte del Asia Menor, donde la India, la China y parte de Europa. Canaán, los pueblos cananeos del África. Y así estos hombres dispersaron por el mundo y poblaron o repoblaron la tierra. Por lo tanto, todo lo que sucede ahí es lo que marca las culturas de hoy. Y este Nimrod se establece en un lugar clave, que es lo que hoy tú y yo conocemos como Irak. Y es el edificador de Babilonia. Ahora, el tiempo se me va, hermano. Qué terrible. Pero escuche, ¿qué es lo que sucede allí? Este Nimrod es conocido como el toro alado, no porque si a alguien se le antojó. Ahora, yo voy a hablarle un poco grueso a usted. No hay tiempo que perder, Cristo viene pronto y es hora de que sus ojos sean abiertos. Significa que este hombre es el primer hombre que hace un pacto directo con Satanás para recibir su poder. Por lo tanto, los entendidos nos dicen que, al igual que la brujería de alto nivel de hoy, donde los hombres pueden asumir forma de animal, ¿usted sabía eso? Este individuo asumía formas de toro alado para manifestarse, y por lo tanto su figura, para luego ser idolatrado, es la figura de un toro negro. Entonces usted no tiene una idea de cuántos nombres tiene que son parte de otras culturas. Baco, Cus, como deidificó a su hijo, él se denominó el Padre de Dios, y por lo tanto Cus viene a ser el Cronos de los griegos y el Júpiter o el Zeus de los griegos. Y en las culturas está marcada esta influencia, porque desde ahí salió. Ahora, no quiero darle una clase de esto, sino llegar a un punto. El punto es que este hombre es el edificador, y su hermano, uno de sus hermanos, Misraim, es el edificador o el originador de Egipto. Egipto es Misraim. Por lo tanto, la cultura egipcia, las pirámides y las construcciones tienen su raíz y su influencia en Nimrod, que es el primer dios señalado por los hombres en la tierra, en pacto con Satanás, y es quien recibe una revelación profunda. Cuando usted lee a Abraham, Abraham tenía revelación de la astrología santa. Por eso David dice: los cielos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia de la obra de sus manos. Eran entendidos en una astronomía bíblica divina. Dios hablaba a través de los astros, pero esto lo pervirtieron y levantaron lo que se llama los misterios babilónicos. Los misterios babilónicos eran simplemente en oposición a Dios, en contra de Dios, pero tenían la intención de edificar un reino en base a la adoración de los dioses, incluyendo a hombres, para traer el poder satánico sobre los territorios y dominarlos. Ahora, quédese con esa parte y venga conmigo a otra. Satanás no es omnipresente. Por lo tanto, establece ángeles de alto rango sobre territorios mayores y menores. Estos se llaman principados.
¿Y cómo es que el diablo logra mantener la presencia y el dominio sobre territorios? Voy a decirle una verdad que al diablo no le gusta que usted le escuche. Es esta: el diablo no produce poder en sí mismo. Él no tiene poder, él no es productor ni creador de poder. El diablo no produce poder en sí mismo. Pero Dios es el originador de todo el poder. Dios es la máxima autoridad, el poder dacte máximo. El diablo, para recibir poder legalmente y actuar en un territorio, requiere de la adoración de la gente del territorio. Por eso diga conmigo: sacrificio desata poder. Dígalo fuerte, diga: sacrificio desata poder. Satanás necesita el sacrificio y las ofrendas. Y por eso tomó a estos ángeles caídos y se les reveló a gente que comenzaba a multiplicarse en la tierra, y escogió individuos a quienes se les reveló de alguna forma. Ahora, ¿cuántos saben que Dios habla a través de profecía? Visiones, sueños, palabras, manifestaciones, ángeles manifiestos. Dios, aleluya, Dios se mueve de muchas formas. El diablo no inventó nada nuevo. Satanás lo que hace es copiar los métodos de Dios, y él se ha revelado a su gente a través de profecías, visiones, revelaciones, materializaciones. En alguna ocasión hicimos una batalla espiritual en el tal Mono Blanco, allá en ¿cómo se llama ese lugar? Catemaco. Porque allí los brujos dicen que de cuando en cuando el diablo se les manifiesta materializado. Entonces él se reveló a alguno, y se le reveló como Dios territorial, y trajo una manifestación tan sobrenatural que los obligó a sacrificios y a ofrendas. ¿Está entendiendo esto, hermano? ¿Estoy siendo claro con esto? Ahora, hay un principio aquí, y es este: antes que una cultura fuese, primero fue un culto. Y antes que un culto fuese, primero fue un Dios que exigió culto. Lo que quiero decir es que, viéndolo simplemente, cultura es lo que el hombre hace. Y cuando lo hace comunitariamente, nosotros le llamamos a esto cultura. Está normada por cosas, todo lo que hace gira en torno a algo. Esa es la cultura mexicana, la cultura costarricense, la cultura norteamericana, la cultura babilónica, la cultura china. Simplemente, antes que la cultura fuese, antes que un conjunto de familias se organizara para negociar, para crecer, para multiplicarse, primero fue una familia que fue contactada por un llamado Dios que le exigió culto. Y entonces primero fue un Dios que exigió un culto, y las familias empezaron a girar en torno a un culto. Difícilmente usted puede separar a un mexicano de la guadalupana, excepto a ustedes, bendito sea Cristo. Usted no puede separar a un costarricense de la Virgen de los Ángeles, excepto a los creyentes en Cristo Jesús. Pero todo lo hacemos en función, nuestras culturas, en torno a eso. Y usted va a Cuba y es otro personaje, va a Chile, es otro personaje. Vaya, ¿por qué? Porque antes que una cultura fuese, primero fue un culto, un lugar, un altar a donde se le dio culto a un principado, a un espíritu territorial que se proclama como deidad, que se proclama como Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante que usted sepa que la estrategia del diablo fue colocar ángeles en territorios y establecerlos como si fueran una divinidad, como si fuera un Dios, no uno, cuantos pudiera, para robar el corazón de la gente, para robar la adoración de la gente, que fue diseñada para adorar al único y sabio Dios. Pero en su caída, él los engañó para adorar a los ángeles caídos como espíritus territoriales o dioses territoriales, y movilizó todas las fuerzas de la naturaleza para que ellos creyesen que eran Dios. Por eso estas divinidades están asociadas con maremotos, terremotos, huracanes, volcanes, porque de hecho tienen una capacidad topográfica. Ellos actúan en la geografía de los pueblos. ¿Me va siguiendo? De tal forma que para poder mantener la hegemonía sobre estos territorios, no le bastaba revelarse, materializarse o revelarse por sueños y darles figuras que los hombres luego hicieron en la piedra, en el palo tallado, esculpido, y en el metal, a los cuales se inclinaron y le reconocieron como Dios. Por eso cuando usted va al Levítico y va a la palabra, Dios prohíbe la idolatría, porque era la elección del hombre por un Dios que no es Jehová.
Por eso Dios dice cuando da los 10 mandamientos al pueblo de Israel: no te inclinarás ante ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios prohíbe la idolatría porque era más que simplemente venerar una persona o un personaje. Era inclinarse y reconocer otra deidad, otra divinidad fuera de Dios. Dios dice: porque Jehová uno es, celoso, fuerte, que visita la maldad sobre los padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Dios aborrece la idolatría porque es rechazarlo a Él, es desecharlo a Él, y es levantar otros personajes como si fueran Dios. Pero el diablo sabía que no podía controlar los territorios si no era ejerciendo autoridad legalmente dada a través de adoración. Por lo tanto, usted llega a entender que la guerra que comienza en el cielo, en la rebelión del diablo contra Dios, esto establece una guerra espiritual. La guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual no es un asunto teológico moderno, no es de algunos locos que andan por ahí haciendo batalla y oración. Es un asunto que está en la Biblia desde antes de que el hombre fuera puesto en la tierra. Ya había una guerra espiritual. Satanás la provocó en su rebelión contra Dios, solo que con la caída de Adán, la guerra espiritual se trasladó a la tierra y se convirtió en una guerra territorial. Y por no tener el dominio, si no es a través de ofrendas, la guerra se trasladó a los altares. Por eso usted ve que Dios pide que los hombres le busquen en los altares, y los paganos adoraban en los altares, convirtiendo la guerra espiritual territorial en una guerra de altares. Y esto complica la cosa, porque entonces significa que los altares no pueden estar vacíos, sino que los altares tienen que estar llenos de ofrendas, y de acuerdo al calibre y el nivel de la ofrenda, así es el Dios que se adora. Dioses de bajo calibre le piden frutas y flores. Pero si esto no satisface al Dios territorial, entonces comenzará a exigir las ofrendas de sangre. Por eso usted ve que el diablo no ofrece, o no le ofrecen al diablo las mismas ofrendas que a Dios. Dios pide animales limpios, animales de una sola línea. ¿Por qué? Porque estos anunciaban a un cordero que vendría un día, aleluya, como el cordero de Dios, para derramar la sangre. Eran anuncios proféticos, y el diablo no podía pedir lo mismo, sino que él se inclinó por lo que lo representa. Y por eso, aleluya, comenzó a pedir la ofrenda de animales pequeños: palomas, gallinas, gatos, perros, cabras. Y asómbrese, la ofrenda más grande de sangre de animal, los toros. Y si esto no satisfacía la demanda del Dios territorial para levantarse en poder y tener derecho legal sobre un territorio, entonces comenzó a exigir la sangre de los hijos. Y por eso Dios dice a Israel: no aprenderás a hacer conforme las abominaciones de las naciones que vas a heredar, porque ellos hacen pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Y entonces los sacrificios de sangre vienen a ser ofrenda alta a los demonios. Donde tú oigas que se está sacrificando niños, tú estás al frente de un poder territorial de alto nivel. Y si esto no satisface a los demonios, entonces pedirán la sangre de doncellas. Por eso cuando Hernán Cortés entraba a México, el imperio azteca sacrificó 1000 doncellas en el volcán Popocatépetl. Y si la sangre de doncellas vírgenes no satisface la demanda del Dios territorial, entonces pedirán la sangre de los sacerdotes. Por eso los profetas de Baal en la batalla contra Elías se cortaban la piel chorreando sangre, invocando el nombre de su Dios. Y si la sangre de sacerdotes no satisface, entonces pedirán la sangre de los primogénitos de la casa real. Por eso, Segunda de Reyes capítulo 3 dice que después que Eliseo profetiza la derrota de un pueblo pagano contrario a Israel, Israel se une, Israel, Judá y Edom, contra este enemigo. Lo van derrotando. El rey manda a sus principales hombres de guerra contra Edom, que es primo de Israel, y no logra vencer. Ahora estos 700 hombres de guerra eran sacerdotes guerreros. Si usted va al oriente y ve estos pueblos, los sacerdotes principales no eran solamente los que quemaban los animales, eran los que empuñaban la espada. Él mandó la ofrenda más grande que tenía, 700 al frente.
Y como esto no funcionó, dice claro la palabra, verso 26 y 27, que tomó a su hijo primogénito y lo sacrificó en el muro de la ciudad. Y de pronto, no se lo dice la Biblia porque nos tapan mucha cosa, pero lo que ahí dice es que Israel entró en un desacuerdo tan tremendo que no completaron la profecía, sino cada uno se fue a su lugar. Judá para un lado, Israel para el otro, Edom para el otro. Es decir, el sacrificio del hijo primogénito, la sangre ofrendada a Moloch, tuvo más efecto en el mundo espiritual. ¿Por qué tuvo efecto? Porque cuando ellos buscaron al profeta, fueron el rey de Judá, Josafat, el rey de Israel, un hijo de Acab, pagano, y el rey de Edom. Y el profeta dijo al rey de Israel, que había sido hijo de Acab, pagano, perverso, le dijo: si no fuera por Josafat, siervo de Jehová, yo no vería ni siquiera tu rostro. En otras palabras, mi hermano, es mejor que nos calentemos en el espíritu, porque tiene más poder los brujos que cristianos fríos. Tiene más poder un hechicero que sabe lo que hace y que le mete pasión al asunto, aunque invoque al diablo, que creyentes que no tienen fe en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que esto es serio? Estamos rodeados de gente que sabe su negocio, que sabe lo que está haciendo, que nos está trabajando. ¿Sabe por qué en esta noche yo estoy alegre? Porque los pastores están unidos aquí. Voy a decirle algo y esto va a sonarle como un golpe a la cabeza, pero los pastores no se unen en muchos lugares porque la ciudad está hechizada. Uno de los síntomas de la hechicería es la división. Cuando una mujer quiere separar a un hombre de su familia y lo trabaja por hechicería, la primera cosa que comienza es el conflicto, es la contienda. Sangre de primogénitos. Ahora, el tiempo avanza, hermano. Voy a otra cosa. La guerra espiritual se trasladó a la tierra, se hizo territorial. La llevaron a los altares, se hizo guerra de altares. Como involucra ofrendas, se hizo guerra de ofrendas. Por eso sí es importante lo que tú das a Dios. Es una guerra de ofrendas. Ahora, al haber altares y ofrendas, significa que tienen que haber sacerdotes. Por lo tanto, esto se convirtió en una guerra de sacerdotes. Y el altar de piedra, la intención del diablo era evolucionarlo hasta un santuario donde las gentes fueran pactadas periódicamente. Y esto hizo que la guerra espiritual se convirtiera en una guerra de templos. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué papel juegan los tres oficios? Aquí va. Primero, el rey es el militar, el guerrero, el que va a la conquista. Pero dentro de la cultura, la forma en que el diablo se reveló, él no se movía si no era consultando a sus profetas. Y no se movía si antes no había hecho sacrificio de ofrenda a sus dioses, porque era una guerra territorial y ellos entendían que los cubría o tenían cobertura de sus dioses. Por eso Israel fue temido en los pueblos antiguos, no por su ejército, sino porque Israel había derrotado a los dioses de Egipto. Y cuando los pueblos sabían que venía Israel, que había derrotado a los dioses de Egipto, a quien le temían no era a Israel, le temían al Dios de los israelitas, le tenían temor a Jehová de los ejércitos. Porque la liberación de Israel de Egipto no es una guerra, no fue una guerra, no fue solo un milagro, fue una guerra de dioses. Déjeme explicárselo. ¿Sabe usted por qué Faraón endureció su corazón y por qué tuvo que haber tantas plagas? Voy a decírselo por qué. Porque Egipto, que había sido plantado por Misraín, hermano de Nimrod, hijo de Cus, había estructurado su reino en base a la idolatría, en base al politeísmo, muchos dioses, una escala de dioses con diferente rango, y el más alto de todos era Amon-Ra, el sol. Egipto tenía como dios principal al sol. Y Dios envía a sus profetas. Es tiempo de liberación. Usted no va a encontrar en una Biblia una batalla, si no es una batalla que involucra profetas. Muéstreme una y le indicaré que toda batalla tuvo un profeta. Por lo tanto, la guerra espiritual se convirtió en una guerra de altares, una guerra de ofrendas, una guerra de templos, una guerra de sacerdotes, y es una guerra de profetas.
Cuando Moisés llega ante Faraón, no es simplemente un hombre torpe que llega allí. Él va capacitado, lleva una vara que se convierte en culebra, lleva la unción de Dios, aleluya. Pero él va a enfrentar a los magos de Egipto. Faraón tiene un recurso, son sus profetas. El diablo tiene un recurso, son sus brujos, son sus hechiceros. Pero Jehová tiene un recurso, son sus profetas, son sus intercesores, es su ejército, es el poder de su espíritu dentro de su pueblo. Y cuando viene la batalla, es una batalla profética. Moisés tira la vara, hace la señal del Dios que lo envía. Y ellos hacen exactamente la misma señal, tiran la vara y se convierten en culebra. El único problema del diablo es que la culebra de Moisés, aleluya, que representaba la autoridad de Dios, hizo pedazos a las demás en la batalla. Pero es una guerra profética y un enfrentamiento violento, y comienzan las plagas. Ahora, las plagas no fueron plagas antojadizas. Cada plaga bregó con un Dios. El Nilo era un Dios, por eso las aguas se tiñeron de sangre. La rana era un Dios, por eso Dios destruyó el poder de las ranas en Egipto. Cada uno de estos era un Dios, y Faraón se endurecía, no porque no veía el poder, sino porque él esperaba que el Dios que seguía, el más alto, lo pudiera sacar adelante, hasta que se le acabaron todos y solo le quedó Amon-Ra, el sol. Por eso Dios mandó la plaga de tinieblas, y es como que Dios mandó el mensaje: si Amon-Ra, si el sol es Dios, entonces que mande a brillar la luz en medio de las tinieblas que envía Jehová. Y para que no se metieran los dudosos y los incrédulos israelitas, Dios mandó al ángel de la muerte a pasar donde no estuviera pintada la sangre en los dinteles de la puerta. Aleluya. La noche de la Pascua es instituida no solo para traer una revelación del Cordero, sino también para cubrir a Israel de la muerte de los primogénitos, porque Dios le iba a quitar al diablo toda capacidad de sacrificio más alto, y por eso murieron los primogénitos en todos los animales y en la casa de Faraón. Le quitó la sangre de primogénitos reales, el más alto sacrificio que podía mover a sus dioses. Y cuando la batalla de Jericó se da, es una batalla territorial. ¿Sabía usted que Jericó realmente lo que significaba es la casa de la luna? Porque más allá del Jordán no adoraban al sol, adoraban la luna, el dios lunar. Y los que moraban en Jericó no era gente común, era la ciudad sacerdotal. Moraban los Baales, los señores, los sacerdotes del culto a la luna. Por eso era necesario enfrentar primero el poder demoníaco territorial, para luego tomar la tierra. Tú no puedes tomar la tierra, tú no puedes tomar México, tú no puedes tomar esta ciudad si antes no enfrentas los poderes que se han enseñoreado de esta ciudad. Esto ha hecho una guerra de profetas, una guerra de sacerdotes. Pero déjeme decirle algo más. Si el altar de piedra evolucionaría al santuario, entonces el diablo se revelaría a su gente para edificar, y le revelaría una magia a través de la construcción, para desde ahí controlar a los pueblos a través de los demonios que son invocados en los santuarios. Por lo tanto, esto se convirtió en una guerra de edificadores. Y las grandes compañías de constructores movían todo el imperio, el gobernante, los sacerdotes, los profetas, y todo el dinero y la capacidad humana para levantar santuarios, levantar pirámides, para perpetuar algo. Por eso, ante el primer intento de levantar una torre con todo el ritual y el ceremonial y la revelación diabólica de control territorial, Dios dijo: descendamos. Y destruyó la capacidad que tenía Nimrod para edificar un sistema cultural de dominio territorial. Ahora me devuelvo a Nimrod. ¿Qué tiene que ver el tipo en esto? Que él era un arquitecto. Él es el padre, perdóneme si esto le llega profundo, pero él es el padre de la masonería. La masonería descansa en el ritual babilónico. Y nuestras naciones están plagadas de eso. Y todo comienza con una filantropía, una obra social maravillosa, pero conforme escalan grados altos, la cosa se descompone. Y la idea es, la tendencia es controlar a los pueblos. Por lo tanto, ahí están las bases de las grandes compañías constructoras masónicas, a las cuales en los años sucesivos las culturas más fuertes les daban
la venia para edificar. Nimrod utilizó varias cosas para controlar los territorios. Primero, usó los santuarios. Segundo, usó los obeliscos. ¿Qué son los obeliscos? Qué figura tan linda en medio de México, qué figura tan linda en medio de San José, qué figura tan linda en medio de Buenos Aires. El obelisco es lo que el profeta Isaías llama la imagen del sol. Traducido del hebreo, la palabra que corresponde a obelisco son las imágenes del sol. ¿Por qué? Porque los hombres adoraban tres divinidades: la tierra, la luna y el sol. Y el sol era el más grande, y ellos pensaban o decían que el sol era el que daba la vida, porque a través de los rayos del sol recibía vida la tierra y las plantas y el hombre. Y la otra cosa que ellos relacionaban con la vida era el miembro sexual masculino, el falo o el pene. Y cuando éste estaba erecto, ellos entendían que era el momento en donde el hombre tendría la habilidad de engendrar vida. Por lo tanto, ellos hacían una relación entre el miembro o el símbolo fálico, el miembro sexual del hombre, con el obelisco, y lo establecían con la intención de acercar las fuerzas cósmicas provenientes del sol a la tierra a través del falo. Y los egipcios eran especialistas en los obeliscos. Por eso el obelisco que está en la plaza de San Pedro en el Vaticano fue traído de Bet Semes por Calígula, un guerrero romano en su época. Lo trajo a las colinas del Vaticano, y cuando se instauró el Imperio Romano lo trasladaron y lo colocaron al centro, porque ellos lo colocaban en la puerta de los santuarios. Donde quiera que haya uno, allí hay actividad demoníaca fuerte. Templos, obeliscos, pirámides. Pirámides completas o pirámides truncadas, como el dólar americano, que está truncada y arriba tiene un ojo, un símbolo de cierta clase de masonería que gobierna la nación. Por eso usted no se explica por qué ciertos templos religiosos, dentro de todo, si usted se fija mañana, y le aseguro que desde hoy, de esta noche, usted va a ser uno que abra sus ojos bien. Porque es que cuando usted ve ciertos templos religiosos que tienen unas figuras raras, de pronto usted ve a un ladito una piramidita, una pirámide chiquita. ¿Qué tiene que ver? Es parte de todo un ritual. Templos, obeliscos, pirámides completas y truncadas. No tengo el tiempo para decirle todo lo que significan. Torres. Las torres eran la recopilación de la historia de sus dioses, y era a la vez el lugar donde ellos adoraban. Por eso usted va a la China, al Japón, las Filipinas, y ve unas torres que parecen casitas. ¿Ha visto usted esas pinturas que tienen como un techito? Eso habla del escalafón de autoridad de sus divinidades, y cuando ellos las veían hacia allá, adoraban. Esa era la forma en que iban a edificar la torre de Babel, una torre llena de torres. Ahora, asústese. Pero la iglesia evangélica heredó de la reforma de Lutero todo lo que traía para atrás. Y como no tenían entendimiento, la mayoría de nuestras iglesias tradicionales tienen torres. Y las católicos romanas están llenas de torres, porque son una especie, vamos a decir, de adaptación moderna de los obeliscos. Y asústese más, porque Nimrod y su mujer Semiramis usaban las cruces, porque esta mujer instituyó que ahí serían muertos y colgados sus enemigos. Y las cruces babilónicas, o más bien en la cruz en que usted y yo creímos que Jesús fue crucificado, no es la que te presentan. La cruz cristiana no es la cruz en la que Jesús murió. Mire que le estoy confrontando a usted, mejor que me voy mañana. El problema le queda a usted. Usted tendrá que investigar. Usted tendrá que hurgar profundo. Usted tendrá que saber que en la época babilónica la cruz era un símbolo de paganismo.
No estoy diciéndole vaya ahora y bote todas las cruces, no, pero le estoy diciendo donde haya una, cuídese, porque no crea que necesariamente ahí está el poder del cristianismo. Cruces en los montes, cruces en lugares, en monumentos, no fueron plantadas por líderes cristianos, fueron plantadas con intenciones de controlar. La mayoría de órdenes religiosos que invadieron el mundo en su época, todos tenían como símbolo una cruz distinta. Templos, obeliscos, pirámides, torres, cruces, ídolos, monumentos idolátricos. El politeísmo babilónico creció, todos fueron edificados, y Nimrod, el dios más alto. Todos los lugares donde veas un ídolo no son tan inofensivos, son lugares de invocación, y los demonios vienen al encuentro de sus adoradores. Cuando tú adoras aquí a Dios, entre más la iglesia adore, más presencia de Dios habrá. Por eso es que la iglesia ha perdido tanta bendición, hemos sido ignorantes del asunto. Nosotros cantamos, predicamos, damos anuncios, recogemos ofrendas, ofrendas especiales, ofrendas misioneras, damos especiales, la gente dice de todo, presentamos niños, bautizamos gente, y lo que menos hacemos es adorar. Dedicamos a la iglesia, el tiempo se lo dedicamos a todo, a lo que menos le dedicamos tiempo es a adorar. Por eso carecemos del poder, porque Dios solo vendrá al encuentro de sus adoradores. Es un principio, y Satanás lo maneja. El diablo sabe que los demonios vendrán al encuentro de sus adoradores. Donde hay un altar de adoración, los demonios vendrán y establecerán control. Asómbrese más, cementerios. Y usted debe orar este fin de semana, porque los cementerios, los muertos no están tan muertos. Los muertos están muertos, los que no están muertos son los demonios que están ahí. Es el reservorio de todas las cruces, de todos los símbolos. En estos cementerios es donde operan los demonios de muerte y destrucción. Ahí están operando. Monumentos pactados de héroes de la patria que tenían pactos con, y por lo tanto la gente los busca, pero a la vez queda pactada. Y entonces nuestras ciudades están plagadas de templos. Usted se pregunta, ¿por qué nos pusieron tantos templos? Si hay uno cada 15 metros. ¿Sabe usted por qué? Porque entre más altares y más lugares de adoración, más poder demoníaco se desciende. Ahora, grave es el que controla el centro de un círculo, controla el territorio que el círculo envuelve. Por lo tanto, Satanás estratégicamente ha colocado tantos templos, tantos obeliscos, tantas pirámides, tantos monumentos que puede, para subdividir los territorios en círculos más pequeños y controlarlos. Ahora tiene un cuadro distinto. La guerra espiritual se hizo territorial, se hizo una guerra de ofrendas, de altares, de templos, una guerra de sacerdotes y una guerra de profetas. Y por lo tanto se hace una guerra de actos proféticos. Rodear ciudades no es una locura, es un acto profético, es una expresión de la palabra revelada de Dios para destruir proféticamente algo que humanamente tú no puedes derribar. Por eso necesitamos profetas envueltos en la guerra. Necesitamos que la iglesia vuelva a abrir su corazón a lo que fue fundamental en la iglesia primitiva, que tenía apóstoles y tenía profetas. Son los ministerios que tienen un oficio y a los cuales Dios se comprometió a revelarles la palabra, estrategias de guerra. ¿Sabe usted por qué nosotros no derribamos gigantes? ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros buscamos tirar la pedrada tomando piedras fuera del río. Y las únicas piedras que golpean en la frente del gigante son las que son sacadas de la corriente del río de Dios. No le estoy tratando de predicar, le estoy diciendo una verdad, una revelación. David no buscó las piedras fuera del río. ¿Sabe usted por qué? Porque las piedras fuera del río no están pulidas, no están lisas, tienen aristas, tienen puntas, y cuando tú la tiras el viento la desvía.
pero solamente las piedras lisas que han rodado en el río, que se han pulido, que están bien lisas, tú las tiras y el viento no afecta y van directo al blanco. Eso significa que la iglesia por muchos años no ha entrado a las aguas proféticas para tomar la estrategia de Dios, y por lo tanto no hemos tenido la victoria que debíamos haber tenido. Pero bendito sea el día en que Dios ha levantado a los profetas otra vez para decirnos que las estrategias están otra vez, que el Dios guerrero, el Dios estratega, el Dios militar, el varón de guerra, Jehová de los ejércitos, está revelando a su pueblo cómo derribar gigantes, cómo traer abajo el poder de las tinieblas. Y eso viene a través del río. Cuando tú adoras, hay una corriente, hay un río que se desborda. Jesús dijo cuando era el último día de la fiesta, dijo: todo aquel que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y él estaba citando la misma escritura que Jeremías habló cuando habló de las aguas salutíferas y vio cómo salían del altar aguas y iban creciendo. ¿Sabe qué significa? Que las aguas que salen del altar no pueden salir sino es del vientre suyo, del suyo, del suyo. Y cuando se juntan, lo que sale es un río. Y entre más adoramos, sube hasta los tobillos, sube hasta los lomos, sube hasta el pecho. ¿Sabe qué significa? Que cuando la iglesia aprenda a adorar como debe adorar, entonces las aguas subirán de tal nivel. Alabado sea el nombre de Dios, hermano, que el poder estará allí tan fuerte que el poder de Dios vendrá y habrá una pesca de ciudad en ciudad. Todo lo que toque será sanado, los árboles que toquen crecerán, la hoja que den será para medicina.